Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el método del paralelogramo. ¿En qué consiste? Consiste en dibujar dos vectores, trazar el vector resultante a partir del origen y así calcular posteriormente la magnitud de ese vector y su ángulo director. Vamos a ver mediante un ejemplo para que quede esto más claro. Vamos a dibujar primeramente el plano cartesiano. Aquí lo tenemos. Y sobre el plano cartesiano vamos a dibujar dos vectores. En este caso vamos a dibujarlo en el primer cuadrante, el vector en 1. Anotamos una flecha indicando que es un vector. Vector 1, digamos que tiene su magnitud de 30 newtons. Y vamos a hacer algo parecido para el vector 2. Lo dibujamos a 90 grados a partir del origen y anotamos la magnitud. En este caso vamos a suponer que mide 40 newton. Entonces vamos a trazar un paralelogramo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una línea punteada en la punta de los dos vectores que acabo de dibujar. Vamos a realizarlo más o menos a la misma altura de cada uno de los vectores. Y en donde esté el cruce, vamos a dibujar el tercer vector hacia el origen. Tengo ahí anotada el vector resultante, o F subíndice en R. Si ustedes observan aquí, está formándose un triángulo rectángulo. Para saber cada uno de los catetos, en este caso, si este es X, este Y, pues entonces nos dice que el teorema de Pitágoras que la suma de los catetos es igual a su hipotenusa. Entonces aquí ponemos el teorema de Pitágoras, F subíndice en R, para calcularlo, encontrarlo. Y la suma de los catetos, en este caso 1, es F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Le saco raíz y ya obtengo la magnitud del vector resultante. Pero también este vector está dirigido a un cierto ángulo, este que se está formando aquí. Para sacarlo, voy a utilizar la función tangente, pero saco la inversa del vector y, en este caso es F2 con respecto al vector en X, en este caso F1. Y así obtengo el ángulo director del vector resultante. Pero no siempre es fácil obtenerlo, el vector resultante. Hay a veces que el ángulo de la resultante mide más de 90 grados. Veamos el siguiente ejercicio. Entonces tengo los datos siguientes. Tengo F1, son 30 newtons y está dirigido a 30 grados. Y F subíndice 2, su magnitud es de 38 y está dirigido a 0 grados. Entonces ya tengo las magnitudes de los dos vectores. Veamos en qué cuadrante lo vamos a dibujar. Lo vamos a dibujar en él, viendo los datos, en el primer cuadrante. Ahí quedaría dibujado esos dos vectores. Entonces procedamos a hacer el dibujo. Nada más si gustan anotar
el cuadrante en 1 para no hacer todo el dibujo. Y cada uno voy a colocar con un color distinto cada uno de los vectores. En este caso, F1, partiendo del origen, está dirigido desde donde está el origen con el transportador. Vamos a medir 30 grados y cruzamos ese vector. Entonces este es F en 1. Y lo mismo vamos a hacer ahora para F en 2. Entonces F2 está dirigido en 0 grados, quiere decir que es sobre el eje X. Aquí tengo F2 y para formar el paralelogramo vamos a utilizar los mismos colores que hicimos para F1 y F2, partiendo de la punta de cada uno de los vectores y con una paralela hasta donde esté el cruce. Aquí vemos el cruce. Entonces, desde el origen hacia donde está el cruce, de preferencia con un color más oscuro, en este caso el rojo, para que se resalte, F subíndice en R. Ahí está. Ahora sí, ¿cómo vamos a obtener la magnitud del vector resultante? Pues vamos a usar el teorema extendido o bien la ley de cosenos. Si recuerdan, para cuando tenemos un triángulo rectángulo, ahí nos mencionaron que la suma al cuadrado de los catetos es igual a su hipotenusa. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces vamos a escribir con respecto a la hipotenusa, F subíndice en R es la suma de los catetos. F1 es esta, es la misma, al cuadrado más F2 al cuadrado. Ahora observen, menos el doble producto de F1 en F2 por el coseno del ángulo que forma al vector resultante. Entonces, ¿por qué decimos que es este ángulo? Porque ustedes observen, aquí está F en 1, aquí está F2, y el ángulo que se está formando en medio de estos dos, pues es un ángulo mayor a 90 grados. Y vamos a ponerle un nombre, suponiendo que es beta, para colocárselo entonces aquí. Y lo mismo voy a hacer para los otros catetos. Entonces vamos a ponerle nombre a este otro ángulo, suponiendo que este es alfa y este otro le ponemos un nombre distinto, gamma. Ahí están. Entonces ya tengo el vector resultante. ¿Cómo saco los otros dos vectores? En este caso para f en 1 al cuadrado se obtiene, fíjense dónde está F1, a partir de F2, F en R, F2 más F en R, menos el doble producto de F2, FR por el coseno del ángulo que se está formando en medio de estos dos vectores. Entonces tengo F2, aquí está F2, y tengo F en R. F en R, entonces el ángulo que está formando para F en 1, observen cuál es alfa. Y lo colocamos. Y lo mismo voy a realizar para F en 2. F en 2 se forma a partir de FR o F1 si queremos llevar el mismo orden, más FR
menos el doble producto de ambos vectores por el coseno que está del lado opuesto o bien que se forma en medio de estos dos vectores. Entonces observemos para F2, aquí tengo F2, tengo F en 1, tengo F en R y el que se forma es gamma. Ya escribimos beta. Ahí está. Y es así como voy a ir calculando cada uno de las magnitudes de el vector que coincide con, digamos, con los catetos. Entonces vamos a llevar este triángulo en la siguiente página para poder obtener el vector resultante. Entonces lo volvemos a hacer, no hay problema. Vamos a que acordarnos que utilizamos azul para F1 y amarillo para F2. Entonces tengo F en 1 y tengo F2. Lo voy a volver a trazar porque lo demás pues ya no lo observo. Y en medio de estos dos ángulos, de estos dos vectores, está el vector resultante. Entonces mencionamos antes que para hacer el paralelogramo, otra vez es a partir de la punta de la flecha hacia donde ustedes observan el cruce. De ahí hacia el origen. Entonces dibujamos el vector resultante. Ahí lo tiene. Vector resultante. O F subíndice en R. En este caso. Y le habíamos mencionado que este es ángulo beta, este es ángulo alfa y este es ángulo gamma. Si gustan ustedes pueden sacar el triángulo para que no se pierdan o hacerlo más grande, como guste. Entonces, ahora sí, recordando los datos, F en 1 es de 30 newton y está dirigido a 30 grados. Y F en 2 es de 38 newton y está dirigido a 0 grados. Ajá. Entonces vamos a calcular F subíndice en R o el vector resultante y el ángulo en el cual está dirigido ese vector. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, por medio de la ley de cosenos, voy a calcular el F subíndice en R, que es un cateto del triángulo oblicuo. Aquí está. Oblicuo porque se forma más de 90 grados. Este es el ángulo. Entonces, habíamos mencionado que para poderlo encontrar es la suma de cada uno de los vectores involucrados, en este caso F1 más F2 menos el doble producto de F1, F2 y como F en R está con exponente, lo despejamos y obtenemos la raíz. Pero también no se nos olvide que tenemos que anotar el ángulo en el cual está dirigido esos dos vectores. Entonces, tengo aquí F en 1, aquí está, es paralela, aquí está. F en 1, tengo F2 y el ángulo que está formándose entre F1 y F2 es el ángulo beta.
y anoto. Ahí está. Y con esta ecuación ahora voy a encontrar f subíndice en R. Entonces anotamos f subíndice en R es igual. F en 1 tiene una magnitud de 30 newtons al cuadrado más F en 2 tiene una magnitud de 38 newtons al cuadrado menos 2 veces el vector de F en 1 por el vector F2 por el coseno del ángulo beta. Pero, ¿cómo sabemos el dato de beta? Bueno, lo sabemos de la siguiente manera. Si ustedes observan de los datos, f en 1, que es el vector que está dibujado en azul, es este que está aquí, está dirigido a 30 grados. En este caso, desde el origen hacia acá, hacia donde está dibujado el vector en 1, son 30 grados. Quiere decir que si esta la dibujamos es paralela, entonces este ángulo que está aquí, que es de 30, es el opuesto y es el mismo. Es el mismo ángulo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un dato. Por lo cual, la vuelta quiere decir que el ángulo beta más el ángulo de 30 grados es igual al ángulo llano. O sea, son 180 grados. Por lo tanto, si despejamos beta, va a ser igual a 180 menos 30, pues 150 grados. Y ya obtengo el valor de el ángulo beta. Y entonces lo anoto. En este caso son 150 grados. Por último, anoto, hago la raíz de todos esos datos que he colocado y anoto entonces el resultado. Y da 65.715. Y anoto las unidades. Que no se nos olvide. Subrayo. Ya tengo la magnitud del vector resultante. Ahora, ¿cómo obtengo la magnitud del ángulo en el cual está dirigido el vector resultante? Si ustedes observan, de este punto hacia abajo es esta zona que me tendría yo que calcular alfa y no sé. Entonces ahora, para poderlo encontrar, voy a utilizar la ley de senos. Y lo que voy a formar aquí, pues son 3 razones o proporciones en las cuales vamos a ubicar cada uno de los vectores en el triángulo y vamos a ir buscando los ángulos que se están formando en cada uno de estos. Entonces, dicho con respecto al vector resultante, el ángulo que se forma con respecto al vector resultante, que es nada más y nada menos que el ángulo opuesto, coloco el seno del ángulo en el cual se está formando el vector resultante es beta, y ahí tengo mi primera razón. Entonces mencionamos que este vector resultante está formándose por F1 y aquí está F2 y el ángulo en cual está habiendo en medio de los dos pues es beta, y aquí lo coloco. Y lo mismo lo voy a hacer para F en 1. F en 1, aquí lo tengo, es el que está en color azul.
Entonces está formado por F en R y F2. Y el ángulo opuesto, pues es alfa. Entonces coloco seno de alfa. Igual. Y lo mismo voy a hacer para F en 2. Entonces F2, aquí está formándose con F en 1, que es esta línea en azul, y es la roja, que es el vector resultante, y el opuesto a FR, pues es gamma, y coloco. Y entonces ahora lo que tenemos que ir palomeando, pues son los datos que tenemos. Ya conozco la magnitud del vector resultante, que es esta que está aquí. Ya conozco el vector 1 o f en 1 porque son los datos que nos dan al inicio. Ya conozco la magnitud del vector en 2, que es esta cantidad que ustedes ven aquí. ¿Qué otra cosa conozco? Ya conozco también el ángulo beta. Si ustedes se acuerdan, aquí ya lo encontramos. Perdón, abajo, porque despejamos. Aquí ya lo encontramos. Entonces ya tenemos ¿cuántos datos? Tenemos 4 datos. Ahora, ¿cuál es el ángulo que hay que encontrar? Alfa. Ah, pues entonces hay que despejar. Despejando alfa. Para encontrar el ángulo en el cual está dirigido el vector resultante. Y lo que van a hacer ustedes, pues es nada más y nada menos que anotar entre corchetes los datos que vamos a utilizar. Porque si nosotros agarramos las otras dos razones, pues vamos a tener dos incógnitas. ¿Cuáles son? Voy a tener la incógnita alfa, no sé cuánto vale, y el ángulo gamma, que no sé cuánto vale. Entonces son dos incógnitas y se me dificulta más el resultado. Entonces, lo que vamos ahora a hacer, pues es despejar alfa. Entonces aquí anoto seno de alfa es igual. Y observo este cruce. Y vamos a hacer lo que ustedes conocen como regla de 3. Entonces, extremos, que es seno, es seno de beta, porque multiplica a f en 1 sobre f en r. Bueno, lo voy a colocar de otro color para que se vea mejor. Ok, entonces ahora sí, voy a proceder a anotar cada uno de los datos. Entonces, en este caso es seno de beta, el ángulo beta es de 150 grados. 150 grados por F1, que su magnitud es de 30 newton, sobre F subíndice en R. En este caso tuvimos su magnitud de 65.715 newton. Observen que las unidades se van a eliminar y nada más me van a quedar las unidades de grados, que pues es finalmente lo que quiero conseguir con alfa. Entonces, creo que no se ve bien en pantalla este número. Lo voy a volver a anotar. Entonces, anoto cada uno de los datos en la calculadora y finalmente tengo que
este da un valor de 0.2282. Pero acuérdense que lo que yo busco es alfa únicamente, entonces despejando alfa, voy a ponerlo por aquí, despejando alfa, ahí con otro color, despejando alfa, se obtiene que alfa es igual a seno a la menos 1, que es la inversa, de 0.2282. Y este nos da un valor igual a 13.2 grados. Y ahí está. Ahí está. Por lo tanto, podemos analizar, según los datos que tenemos de edad al inicio, que F1 está dirigido a 30 grados. Aquí está F1, que es el azul. Y pues el vector resultante está justamente casi por la mitad. Bueno, aquí aunque hice mal mi trazo, pero ahí lo vemos. Pero acuérdense que cuando estamos haciendo el método gráfico es más erróneo porque hay errores en la medición, quizá del instrumento, quizá del operador, y por eso recurrimos al método analítico, que es mediante esta forma. Entonces, 30 grados está dirigido a F1 y el ángulo alfa está dirigido a 13.2, que es en donde está aquí formándose FNR. Por lo tanto, nuestros datos o los resultados son correctos. Nos vemos en la siguiente, chicos. Gracias.